Boombox. Hola a todos, yo soy Miguel Garzón del servicio informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este jueves 6 de octubre del año 2022. Comenzamos con noticias que tienen que ver con la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro que pasó el primer debate en el Congreso. El gobierno logró las mayorías para crear impuestos saludables, impuestos ambientales e impuestos a empresas y personas de mayores ingresos. Con esta medida pretenden recaudar unos 22 billones de pesos en impuestos el próximo año y unos 50 billones al final del periodo de gobierno. Los detalles de esta reforma los encuentran en www.bluradio.com. Mientras tanto, en el Congreso no se hicieron esperar las reacciones. Mientras que la bancada de gobierno celebraba, la oposición manifestó que les dieron nuevas razones para protestar. Habla la senadora Catherine Miranda del oficialismo. Escuchamos atentamente a la oposición. En 2 ocasiones se reunió la oposición con el gobierno, una reunión con el ministro de Hacienda y otra reunión directamente con el presidente de la República, algo que nunca había pasado en una reforma tributaria. Y desde la oposición habla el senador Miguel Uribe. Desafortunadamente lograron el pupitrazo de la tributaria. La reforma sale como entra, prácticamente sin modificaciones. Esto es completamente irresponsable, injusto, antidemocrático con los colombianos. Lo que implica es que se nota el talante antidemocrático y pues parece ser el comienzo de un gobierno que no está dispuesto a... Uno de los puntos que tal vez pasó desapercibido durante la aprobación de la ponencia de la reforma tributaria tiene que ver con el impuesto que pagarían las iglesias y otras instituciones del impuesto de renta. Según el artículo 72 de la ponencia, no están gravadas con el impuesto sobre la renta y contemplatarios las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior o por la ley, respecto a los ingresos provenientes de actividades asociadas al oficio religioso, al culto, al rito, a prácticas que promuevan el apego a los sentimientos religiosos en el cuerpo social o actividades de educación o beneficencia realizadas bajo la misma persona jurídica. Al respecto, celebró la senadora Catherine Miranda. Estamos muy felices con la aprobación de nuestro artículo que le pone impuestos a las iglesias. Es un impuesto a la renta del 20% para todas las actividades económicas por fuera del rito, culto, beneficencia o educación. Esto es un gran avance porque si algunas iglesias se comportan como empresas, pues que paguen como empresas. En medio de la euforia por la aprobación de la reforma tributaria, el gobierno anunció un acuerdo con Fedegan para que el gremio de los ganaderos sea el que le venda las 3 millones de hectáreas que se necesitan para sacar adelante la reforma agraria que propone el gobierno de Gustavo Petro y cumplir así el primer punto del acuerdo con las FARC. Habla la ministra de Agricultura, Cecilia López. Y hoy arranca la compra de tierras con el ofrecimiento de Fedegan. Mañana firmamos a las 9 de la mañana y les daremos más detalles. Le doy la palabra aquí a quien debemos agradecerle en nombre del país. Son los 3 millones de hectáreas que el gobierno le va a comprar a Fedegan. También habló el presidente de Fedegan, José Félix Lafurí. Hemos logrado un gran acuerdo que va a traer mucha tranquilidad al sector rural y al mismo tiempo la posibilidad de que el sector rural consolide una clase media que sea capaz de responder a los retos de un país que tiene que ser necesariamente una potencia agroalimentaria para el mundo. Y desde el gobierno también descartaron por completo que se vaya a implementar un control de cambios en el país. Esto quiere decir los impuestos a los capitales golondrinas. Habla el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Yo quiero señalar de forma muy enfática que en nombre del presidente de la República, que el gobierno no va a proponer control de cambios ni va a poner impuestos a los egresos de capital. Y es que esta reforma tributaria ha provocado muchos temores. Según el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, el interés de los inversionistas en proyectos en Colombia no se va a disminuir pese a la alta inflación, las tasas de interés o la reforma tributaria. Creo que no, por el contrario, lo que estamos viendo y lo que hemos visto, por ejemplo, en el día de hoy en relación a esta obra monumental, es mucho interés. No solamente, pues aquí está de por medio la confianza de los inversionistas, la confianza de los financiadores, sino la convicción de que este tipo de obras, por el contrario, lo que hacen es impulsar el desarrollo y impulsar el crecimiento económico. En otras noticias, en el archipiélago de San Andrés están pidiendo a los turistas evacuar las islas cuanto antes para evitar que sufran afectaciones durante el paso de un posible huracán. La gobernación del archipiélago le está solicitando a las personas que se encuentran en la isla que abandonen cuanto antes el archipiélago o, en su defecto, que se abstengan de viajar a las islas, ya
ya que este fin de semana se prevén fuertes tormentas por el paso de un potencial ciclón tropical que incluso podría alcanzar la categoría de huracán. Habla el secretario de Turismo de San Andrés, Juan Enrique Arbolt. Se le ha hecho la recomendación tanto a Radio Civil como a los gremios de turismo el evacuar la mayor cantidad de turistas posibles, que los turistas regresen a su lugar de origen, debido a que si se quedan en la isla y presentamos algún fenómeno de mayor intensidad, pues vamos a tener muchísimos más damnificados acá en la isla que atender. Y es que el gobierno también comparte esta preocupación. En un puesto de mando unificado en el que participaron la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el IDEAM, el Ministerio de Ambiente y otras entidades, se dio a conocer que el fin de semana podría presentarse una emergencia, por lo cual buscan evitar a toda costa que suceda una tragedia similar a la que ocurrió con el huracán Iota. Habla el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Javier Pava. Acá es muy importante tener en cuenta que lo que en este momento proyecta el IDEAM, lo que pueda suceder es un huracán categoría 1, que es mucho más bajo de lo que sucedió con Iota, ¿sí? Iota, que fueron huracanes categoría 4. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a esperar allí son unos vientos muchísimo menores a lo que se vivió en ese momento. En otras noticias, la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, le entregó su testimonio a la JEP sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Afirmó que no puede confirmar que efectivamente fueron las FARC los responsables del crimen, pues todo lo que ella sabe es porque se lo contaron 3 fuentes humanas, que así lo indican, pero que a ella no le consta. Escuchemos a la senadora Piedad Córdoba. Que fue Henry Acosta, y es Henry Acosta, que era uno de los facilitadores del acuerdo, muy importante, el que me comenta que Santrich a él y a otras personas, que no me digo quiénes, pero que eran amigos, les habían comentado sobre el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Es más, que el padre de Ruth ya sabía. En noticias de orden público, un policía fue asesinado en el barrio Restrepo, en el sur de Bogotá, en medio de un traslado de un detenido a una cita médica. Según el reporte preliminar, cuando llegaron al centro médico, otras personas intentaron quitarle al preso a los agentes. La policía confirmó que el detenido estaba en la estación de policía de Suba por los delitos de tráfico de estupefacientes, homicidio y concierto para delinquir. Ahora las autoridades están ofreciendo hasta 200 millones de pesos de recompensa por la información que lleve a los responsables de este asesinato. Habla el director de la policía, el mayor general Henry Armando Sanabria. Es una operación de rescate, como usted lo manifiesta, de 3 personas más que llegaron a este sitio, se llevaron a este privado de la libertad y cometieron el asesinato de nuestro policía. Es un fletero que fue capturado en mayo, esa es la información preliminar que tenemos. Es una persona que estaba privada de la libertad, que llegó a este sitio precisamente custodiado por la policía a un examen odontológico autorizado de acuerdo al sistema. 2 armas de dotación que se llevaron estos delincuentes, emprendieron la huida en 4 motocicletas. Estamos haciendo la exploración de todos los sectores para lograr ubicar, identificar, capturarlos a estos delincuentes. Privado de la libertad con 2 policías que cumplen la función de custodios. No, el otro policía no tiene absolutamente ningún problema. Pero sí el deceso, el fallecimiento y la muerte o asesinato de uno de nuestros uniformados en ese sector de la ciudad. Es un hombre que tiene 2 hijas menores de edad, que deja huérfanas a 2 menores de edad. Condenamos este asesinato vil y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para lograr la captura de estos delincuentes que cometieron el asesinato. En noticias judiciales, Gabriel González aceptó que asesinó a su hijo Gabriel Esteban Cubillos, de 5 años, luego de que un juez le imputara los cargos por el delito de homicidio agravado. El menor, recordemos, fue hallado sin vida en un hotel en Melgar, mientras que él fue capturado el pasado martes. La Fiscalía integró un equipo de trabajo conformado por unidades especiales de lofoscopia, fotografía, topografía e informática forense del Grupo de Criminalística de Ibagué, sumado al equipo de investigadores de la Brigada de Homicidios del CTI y de Melgar, para poder recolectar todos los elementos necesarios para probar la culpabilidad de esta persona. Habla el fiscal general Francisco Barbosa. Estas acciones estuvieron dirigidas a afectar el patrimonio de servidores públicos, contratistas, particulares, que estuvieron involucrados en irregularidades de todo tipo, afectando el derecho a la salud de los colombianos, el derecho a la educación de los colombianos, así como otras actitudes y conductas que vulneran justamente el impuesto
que pagamos todos en Colombia. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el mundo está acechado por un armagedón nuclear por primera vez desde la Guerra Fría. No nos hemos enfrentado a un posible armagedón desde Kennedy y la crisis de los misiles en Cuba en el año 1962, dijo Biden en un acto de recaudación de fondos del Partido Demócrata en la ciudad de Nueva York. Y en deportes, un partido en Argentina entre Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors se tuvo que suspender por culpa de la violencia que se presentó entre la policía e hinchas a las afueras del estadio El Bosque, ya que varios aficionados querían entrar sin boleta al escenario deportivo. En Boca estaba como titular el colombiano Frank Fabra. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Tampoco olviden hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones.